Mi nombre es Rafaela Martínez Cruz y pertenezco al equipo 7. El tema a abordar es introducción a la base de datos, este siendo un elemento fundamental en el entorno informático hoy en día. Son procedidos con un propósito general, son de utilidad para toda disciplina, así como áreas de aplicación en la que existe una necesidad de gestionar datos. Los subtemas que se van a encontrar son conceptos básicos, objetivos de la base de datos, así como áreas de aplicación, clasificación de la base de datos, lo que son modelos de base de datos, la arquitectura y asimismo la arquitectura del sistema gestor de base de datos. Empezando con conceptos básicos, se encuentra lo que son datos. Esto es una información que refleja lo que es el valor de una característica de un objeto real, concreto, abstracto e imaginario. Base de datos, cuya abreviatura es BD, es una entidad donde se puede almacenar datos de manera estructurada con la menor redundancia posible. También una base de datos puede ser local, que se utiliza para un solo usuario en un equipo, o puede ser distribuida. Esto es decir, que se almacena la información en equipos remotos y se puede acceder a ella mediante una red. Modelo de datos es la colección de herramientas conceptuales para describir datos, las relaciones que existen entre ellos, la semántica, asociación y restricciones de conciencia. En los objetivos de la base de datos se encuentra el objetivo principal, que es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos. Esto se logra escondiendo ciertos detalles de cómo se almacena y cómo se mantienen. Redundancia e inconsciencia de datos. Aquí los sistemas de bases de datos se diseñan para manejar grandes cantidades de información. De esta manera, un sistema de base de datos debe tener lo que es implementado ciertos mecanismos de seguridad que garanticen lo que es la integridad de la información y dificultad para tener acceso a los datos. En este caso, la base de datos debe complementar lo que es un entorno de datos que le facilite al usuario lo que es el manejo de estos. Aislamiento de datos. Aquí los datos están repartidos en varios archivos, dado que no puede tener diferentes formatos. Anomalías del acceso concurrente. Es para manejar lo que es el funcionamiento global del sistema y obtener lo que es un tiempo de respuesta más rápida. Problemas de seguridad. El sistema de base de datos tiene que ser confiable, de mantener lo que es un grado de seguridad que garantice lo que es la identificación y protección de los datos. Por último, lo que es problemas de integridad. En este aspecto existen lo que son valores que deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia, los cuales se cumplen añadiendo lo que son códigos apropiados en los diversos programas. Y en áreas de aplicaciones de los sistemas de base de datos, estos pueden ser utilizadas para la gestión de empresas e instituciones públicas. En pocas palabras, la base de datos serán aplicadas en cualquier parte donde se maneja lo que es cantidad de información. Algunos ejemplos de la creación de actividades de banco de registro de forma colaborativa, líneas aéreas de información de los clientes, así como sus horarios, lugar, entre otras. Universidades vienen siendo la información de los alumnos, qué carrera, matrícula, horarios, etcétera. Bancos, tracciones de tarjeta, facturas mensuales en tiendas y mercados, finanzas, para poder almacenar lo que es la información sobre compañías tenedoras, ventas y compras de productos financieros como acciones y abonos. Producción para la gestión de la cadena de proveedores, así para el seguimiento de la reproducción de artículos en las factorías, los inventarios en los almacenamientos y pedidos. Recursos humanos, aquí puede ser la información de los empleados, los salarios, impuestos sobre los sueldos y prestaciones sociales. En comercio en línea puede ser para el seguimiento de los pedidos web, generación de listas de recomendaciones y mantenimiento de evaluaciones de los productos en línea. Modelo de base de datos. Esta es una colección de herramientas conceptuales donde se utiliza para describir los datos, sus relaciones, la semántica y restricciones. Se encuentra lo que es el modelo relacional. Aquí usa lo que es la colección de tablas para representar tanto los datos como sus relaciones. Tiene varias columnas y cada columna tiene un nombre único, y esta tiene ciertos registros los cuales tienen un número de atributos. Se encuentra lo que es el modelo
relación R, que está representado por un diagrama, contiene lo que son entidades y las relaciones entre ellos. Tiene atributos y la relación viene siendo la asociación entre varias entidades. Está compuesto por rectángulos, que vienen siendo las entidades, elipses, los atributos, los rombos son las relaciones y las líneas son las que unen los atributos con los conjuntos de entidades. Así encuentra lo que es el modelo de datos orientado a objetos, que es la extensión del modelo R, pero con los conceptos de la encapsulación, los métodos y la identidad de los sujetos. Modelo estructurado es la especificación de datos donde los elementos de datos individuales del mismo pueden tener diferentes conjuntos de atributos. El modelo de datos red y jerárquico vienen ligados a la implementación subyacente. En la clasificación de la base de datos se encuentra la base de datos estadística, que son datos significativos para proyectos y toma de decisiones. Los dinámicos, estos que están en constante movimiento, recapitulando lo que son los datos nuevos y suplementando los más antiguos. Bibliográficos, que encuentran referencias como autor intelectual del contenido que se está consultando. Jerárquicos es descendente y encuentra coordinación entre los datos almacenados dependiendo de la cantidad de búsqueda. La de red es conforme a la retórica y la cantidad de datos encontrados. Solo lo utilizan lo que son los profesionales de la programación. Clasificaciones de transacciones, la maneja la velocidad, eficiencia y eficacia, procesados rápidos y neutrales. Documentales, estos buscan lo que es la información de forma exhaustiva con alta probabilidad de resultados positivos. Sistema de datos deductivos, aquí utiliza lo que es la lógica matemática en este sistema y permitiendo deducir y relacionar lo que es la información por el usuario. En la arquitectura de la base de datos, esta está influenciada en gran medida por el sistema informativo subyacente en el que se ejecuta lo que es el sistema gestor de base de datos. Se refleja lo que son aspectos como la conexión de red, el paralelismo y la distribución. Se encuentran algunos tipos que son los centralizados, aquellos que se ejecutan en un mismo sistema informativo sin relacionarse con una computadora. El cliente proveedor, que tienen su finalidad entre el sistema servidor y múltiples sistemas clientes. Se divide en 3 niveles de atracción. El nivel interno físico, que es el más cercano al almacenamiento, describe los detalles de cómo se almacenan físicamente los datos, los archivos, organización, los métodos de acceso, tipos de registro, longitud y los campos que les componen. El nivel externo de división es el que se está cercano a los usuarios, donde describen varios esquemas externos o vistas de usuarios. Cada esquema describe lo que es la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios. En este nivel se representa la división individual de un usuario o un grupo de usuarios. Nivel conceptual. Este describe lo que es la estructura de toda la base de datos para un grupo de usuarios mediante un esquema conceptual, el cual está compuesto por entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones. Arquitectura del sistema gestor de base de datos. Este es una colección de programas que permite a los usuarios crear y mantener lo que son la base de datos. Su característica fundamental del sistema gestor de base de datos es que proporciona cierto nivel de adaptación de los datos, ocultando así detalles de almacenamiento que para el usuario final no suele ser necesario conocer. Hay 3 características importantes en el enfoque de base de datos. Una de ellas es que separa los programas de los datos y las operaciones. La segunda es el soporte de múltiples vistas de los usuarios. Y la tercera es la utilización de un catálogo para almacenar la descripción. Viene siendo un esquema.
Está dividido por partes. En la primera sería almacenamiento en el disco. En esta parte inferior del diagrama aparece lo que son los datos en sí. El diccionario de datos que contiene viene siendo la información de los datos y es un tipo especial de tabla a la que solo tiene acceso el sistema de base de datos. Restricciones de seguridad e integridad. También están lo que son los índices que se utilizan para buscar más rápidamente un registro. Estos con estos, junto con los datos estadísticos que vienen siendo archivos que son almacenados en el disco. Se encuentra la segunda parte, que es el gestor de almacenamiento. Viene siendo una serie de programas. El primer grupo de programas se encarga de gestionar lo que es el almacenamiento. Uno de ellos es el gestor de memoria intermedia, que atiende lo que son a las soluciones de consultas que involucran información guardada en el disco. Si esta información ya está en el gestor de memoria intermedia, entonces se le proporciona al programa solicitante lo que es la dirección del bloque de memoria. De lo contrario, se ubica el sitio en la memoria es el del disco, se escribe lo que es en la memoria intermedia acto seguido. También está el gestor de transacciones, que gestiona lo que es la ejecución de las transacciones o abstracciones que acceden a los datos almacenados. Una abstracción es un grupo de instrucciones de consulta o actualización que se deben ejecutar asegurando lo que son las propiedades de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. A, C y D. El gestor de archivos, el que gestiona la asignación de espacio de almacenamiento de disco, y el gestor de autorizaciones e integridad, que comprueba lo que se satisfagan las restricciones de integridad y la autorización de los usuarios para mantener acceso a los datos. Está el procesador de consultas, es la otra parte del grupo que se encarga de las consultas. Allí se puede observar lo que es la intérprete del lenguaje de definición de datos que interpreta instrucciones y actualiza lo que es el diccionario de datos. También está el compilador del lenguaje de manipulación de datos que traduce las instrucciones y que están en un lenguaje de consultas. Instrucciones de bajo nivel que serán ejecutados por el motor de evaluación de consultas. Asimismo, este motor es quien ejecuta lo que son las instrucciones de bajo nivel que se le pasa al compilador del lenguaje de manipulación de datos. Que son los usuarios, se observa en esta parte última del diagrama que interactúan cada uno de ellos a través de su interfaz. Son los usuarios normales, que son los que requieren reparación especial en el manejo de base de datos y que utilizan lo que es el sistema a través de programas de aplicaciones que han sido escritas para ellos. Programadores de aplicaciones que son usuarios de las bases de datos y describen programas de aplicaciones. Pueden llegar a utilizar lo que son herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones con las que pueden crear formularios e informes con poco esfuerzo de programación. Están los usuarios sofisticados, que son quienes utilizan la base de datos a través de consultas escritas en un lenguaje de consultas. Los usuarios especializados son usuarios sofisticados que crean aplicaciones de base de datos especializados y abarcan otros campos aparte del proceso tradicional de datos, por ejemplo, los sistemas expertos. Está el administrador de datos. Entre sus tareas se encuentran lo que son crear el esquema de la base de datos, es decir, el diseño lógico de la base de datos, definir lo que es la estructura y el método de acceso, así como modificar el sistema y la organización física, autoriza lo que es el acceso a la base de datos y, por último, da mantenimiento lo que es a la rutina de la base de datos, lo que incluye hacer copias de seguridad, asegurarse de que exista suficiente espacio libre y supervisar lo que es el rendimiento del sistema.